Bajo las luces doradas del baile más opulento de Nueva York, ella creyó que nada podría romper la magia, hasta que un susurro cruel encendió la chispa de su humillación. Expulsada ante cientos de ojos, Melody huyó con el corazón desgarrado, sin imaginar que esa caída sería apenas el inicio, porque mientras la sociedad celebraba su ruina, un hombre poderoso y marcado por su propio pasado, siguió sus pasos hasta el rincón más oscuro de la ciudad. Algo estaba a punto de revelarse, algo capaz de cambiar destinos para siempre. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época, el drama, el amor prohibido o los secretos que siempre salen a la luz? La luz de los candelabros parpadeaba como estrellas moribundas en el gran salón del Palacio Vanderbilt, donde el aire estaba cargado de perfumes caros y susurros afilados. Era 1887, el corazón de la Edad Dorada, cuando Nueva York bullía con fortunas recién forjadas en acero y ferrocarriles, y las familias como los Astor y los Vanderbilt dictaban quién ascendía o caía en la escala invisible de la sociedad. En medio de ese torbellino de sedas y esmóquines, Melody Hawthorne, de 22 años, con su vestido de tafetán azul celeste, ceñido a la cintura por un corsé que apenas le permitía respirar, bailaba con gracia contenida. Su cabello castaño, recogido en un moño alto, adornado con perlas falsas, el único lujo que su familia podía permitirse, enmarcaba un rostro pálido, marcado por ojos verdes que brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. Melody provenía de una familia de clase media, dueños de una pequeña imprenta en el Bajo Manhattan, un mundo lejano de las mansiones de la Quinta Avenida. Su madre, viuda desde que Melody tenía 10 años, la había educado con cuentos de príncipes y bailes, pero la realidad era más cruel. Invitaciones robadas a eventos exclusivos, gracias a una prima lejana casada con un Vanderbilt menor. Esa noche, el baile de fin de temporada prometía ser su boleto a un futuro mejor, quizás un matrimonio ventajoso que salvara la imprenta de la quiebra inminente. Pero el destino, caprichoso como un viento de otoño, tenía otros planes. Mientras giraba en los brazos de un pretendiente anodino, un murmullo se extendió como humo por la sala. «¡Miren quién está aquí! ¡La impresora de pacotilla!», siseó una voz desde el grupo de damas con abanicos de plumas de avestruz. Al frente, la temida señora Alcott, matriarca de una dinastía bancaria, con su vestido de terciopelo negro bordado en oro que gritaba riqueza antigua, clavó su mirada en Melody. «Esta intrusa no pertenece aquí. ¿Quién la invitó? Expúlsenla ahora». El salón se congeló. Los violines chirriaron hasta detenerse y cientos de ojos se volvieron hacia ella. Melody sintió el calor subir a sus mejillas, un rubor que no era de vergüenza, sino de furia contenida. Intentó mantener la compostura, enderezando la espalda como su madre le había enseñado. «La gracia es el escudo de las damas, hija». Pero las palabras de la señora Alcott cayeron como un guante de seda rasgado. «Señorita Hawthorne, su presencia mancha esta velada. Salga por la puerta de servicio, donde pertenecen los de su calaña». El pretendiente la soltó como si quemara, retrocediendo con una mueca de disculpa. Melody miró alrededor buscando un aliado, pero solo encontró sonrisas falsas y abanicos que ocultaban risas. En ese instante, sus ojos se cruzaron con los de él. Alexander Thorne, el magnate de los ferrocarriles, de 30 años, con frac impecable y una cicatriz sutil en la mandíbula que hablaba de batallas pasadas en tableros de ajedrez corporativos. Él, que había construido un imperio desde la nada, la observaba desde el borde de la pista con una intensidad que cortaba el aire. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó, y por un segundo
Melody juró ver un destello de empatía en esos ojos grises como el humo de las locomotoras. Sin embargo, el peso de las miradas la aplastó. Con la cabeza alta, aunque el corazón le martilleaba en el pecho, Melody se dio la vuelta. No lloraría, no allí. Caminó hacia la salida lateral, el frufrú de su vestido resonando como un eco de derrota. Afuera, la noche neoyorquina la envolvió con su brisa fría del Hudson, pero el verdadero frío venía de dentro. ¿Cómo osar? ¿Cómo atreverme a soñar? Pensó mientras subía a un carruaje alquilado, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas. De regreso en la modesta casa de piedra marrón en la calle Bleecker, donde las paredes crujían con el peso de deudas no pagadas, Melody no entró por la puerta principal. Su madre dormía, ajena al desastre, y no quería despertar compasión. En cambio, subió las escaleras chirriantes hasta el ático, un espacio polvoriento lleno de cajas de libros viejos y telarañas que bailaban en la luz de la luna que se filtraba por una claraboya rota. Se acurrucó en un viejo colchón, abrazando las rodillas, el vestido arrugado como su orgullo. «Esto es el fin», susurró al vacío. «Nadie querrá a una paria». Pero en la oscuridad un recuerdo la asaltó, la mirada de Alexander Thorne. ¿Por qué no intervino? ¿Era piedad o algo más? El ático, con su techo inclinado y vigas expuestas, se convirtió en su refugio, un mundo aparte donde el eco de la música del baile aún resonaba en su mente. Horas después, cuando el alba teñía el cielo de rosa, un ruido la sacó de su letargo. Pasos en la escalera. No eran de su madre. Alguien subía deliberado, como si supiera exactamente dónde encontrarla. El corazón de Melody latió con fuerza. ¿Quién osaría seguirla hasta allí? La puerta del ático se abrió con un gemido y una silueta alta se recortó contra la luz. Era él, Alexander Thorne, con el frac desabotonado y el cabello revuelto por el viento de la noche, jadeante como si hubiera corrido bloques enteros. Sus ojos la encontraron en la penumbra, y por primera vez, Melody vio en ellos no lástima, sino una urgencia desesperada. «Señorita Hawthorne», dijo con voz ronca, cerrando la puerta tras de sí. No podía dejar que terminara así. «Permítame explicarle, por favor». El ático, testigo mudo de su humillación, ahora contenía el comienzo de algo impredecible. Melody se levantó, el vestido cayendo en pliegues imperfectos, y lo miró fijamente. ¿Era esto una salvación o el inicio de una tormenta mayor? El magnate dio un paso adelante y el aire entre ellos se cargó de posibilidades. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las continuaciones llenas de drama y romance. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país estás viendo esto. ¿Estás listo para descubrir qué pasa cuando un magnate sube al techo por amor? En ese momento, el destino de Melody colgaba de un hilo, pero el verdadero drama apenas comenzaba. Alexander Thorne se detuvo en el umbral del ático, su silueta imponente recortada contra la luz gris del amanecer que se colaba por la claraboya. El polvo flotaba en el aire como niebla, y el olor a papel viejo y moho impregnaba el espacio reducido. Melody se puso de pie con lentitud, su vestido de tafetán arrugado colgando como una bandera de rendición. Sus ojos verdes, aún hinchados por las lágrimas secas, lo escrutaron con una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién le había revelado el camino a ese rincón olvidado de la casa Bleecker? «¿Qué hace aquí, señor Thorne?», preguntó ella, su voz un susurro afilado que cortaba el silencio. Enderezó los hombros, recordando las lecciones de su madre sobre la dignidad en la adversidad. No era una niña asustada. Era Melody Hawthorne, hija de un impresor que había luchado contra la pobreza con tipos de plomo y tinta fresca. Él avanzó un paso, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas pulidas.
Su frac, ahora desarreglado, revelaba el esfuerzo de la noche, el cuello de la camisa abierto, una mancha de barro en la manga de la carrera por las calles empedradas. «Vine por usted, señorita. Esa escena en el palacio fue una injusticia que no podía ignorar». Su voz, grave y medida, llevaba el acento de un hombre que había negociado con varones del acero en salas ahumadas de cigarros. Pero había un temblor en ella, algo humano que contrastaba con la reputación de lobo de los ferrocarriles. Melody retrocedió hasta chocar con una pila de cajas llenas de libros desechados, reliquias de la imprenta familiar. El ático era su santuario improvisado, un lugar donde el mundo de abajo, con sus deudas y expectativas, no penetraba. Abajo, en la planta principal, la casa de piedra marrón se erguía modesta entre las residencias de mercaderes y viudas, un recordatorio constante de su posición en la jerarquía neoyorquina de 1887. La Edad Dorada brillaba para los Vanderbilt y los Astor, con sus mansiones de mármol en la Quinta Avenida, pero para familias como la de Melody era una era de contrastes crueles, fortunas erigidas sobre el sudor de obreros y puertas cerradas para quienes no portaban el sello de la riqueza heredada. «Injusticia», repitió ella con un dejo de amargura. «En su mundo, señor, las injusticias son el pan de cada día. Yo solo soñé con un baile, con un futuro que no nos deje en la ruina». Su mente voló a la mañana anterior, antes del desastre. El día había comenzado como tantos otros. El sol filtrándose por las cortinas raídas de su habitación. El aroma del pan recién horneado subiendo desde la cocina donde su madre, Margaret Hawthorne, de 45 años, removía la olla con manos encallecidas. Margaret, con su vestido de algodón gris sencillo, falda hasta los tobillos y un delantal atado a la cintura, era el pilar de la casa. Viuda desde hacía 12 años, cuando un accidente en el muelle se llevó a su esposo, había mantenido la imprenta a flote con encargos de folletos y periódicos locales. Pero las máquinas envejecían y los acreedores golpeaban la puerta con regularidad. Melody bajó la vista, recordando el ritual matutino. Se había vestido con cuidado, el corsé de ballenas ajustado por su madre, el vestido azul prestado por la prima, guantes de encaje blanco que ocultaban sus manos manchadas de tinta de ayudar en la imprenta. «Hoy brillarás, hija», le había dicho Margaret, peinando su cabello castaño en un moño elegante con horquillas de carey. «Recuerda, una sonrisa educada abre más puertas que un grito de rabia». Juntas habían bajado las escaleras estrechas, pasando por la sala donde un reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac incesante y la mesa cubierta de facturas pendientes. Pero ahora, en el ático, esas rutinas parecían un sueño lejano. Alexander se acercó más, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sus ojos grises, endurecidos por años de tratos implacables en salas de juntas iluminadas por gas, se suavizaron al mirarla. Tenía 30 años, una figura atlética forjada en cabalgatas por las praderas del oeste antes de conquistar los rieles del este. La cicatriz en su mandíbula provenía de una riña en un salón de Chicago, un recordatorio de su ascenso desde hijo de granjeros pobres a magnate cuya red de ferrocarriles conectaba costas. Vestía con la elegancia de su clase, chaleco de seda, reloj de bolsillo con cadena de oro, pero su postura revelaba una fatiga que no se veía en los salones. «No pretendo excusar lo ocurrido», dijo él, extendiendo una mano como si ofreciera una tregua. «Pero sé lo que es ser juzgado por el linaje, no por el mérito. Mi familia. Éramos nadie hasta que construí estas vías de hierro». Hizo una pausa, el aire cargado de un silencio que pesaba como plomo.
Melody notó cómo sus dedos tamborileaban contra su muslo, un gesto nervioso que traicionaba al hombre de hierro. Ella lo observó, intrigada pese a sí misma. En el baile, lo había visto como una estatua distante, rodeado de admiradoras con joyas de diamantes. Ahora, aquí arriba, parecía vulnerable. ¿Por qué yo, señor? ¿Por qué subir estas escaleras polvorientas por una desconocida expulsada como una ladrona? Alexander suspiró apoyándose contra una viga expuesta. Porque vi en sus ojos lo que yo sentí una vez, el fuego de quien no se rinde. Y porque hay algo en usted que me recuerda que no todo en esta ciudad es cálculo y oro. Sus palabras colgaban en el aire un primer soplo de conflicto en la calma aparente del amanecer. Abajo, el sonido de la ciudad despertando, carruajes repicando, vendedores gritando, filtraba hasta ellos, un recordatorio de que el mundo no esperaba. Melody sintió un calor subir a su pecho, no de ira, sino de una curiosidad peligrosa. Pero entonces un ruido lejano la alertó. La voz de su madre llamándola desde la cocina. «Melody, ¿dónde estás, hija?» El desayuno se enfría. El pánico la invadió. Si Margaret la veía con él, las lenguas de la vecindad chismearían por semanas. «Debe irse», susurró ella, empujándolo hacia la puerta. «Esto solo complicará todo». Alexander asintió. Pero antes de partir, sacó del bolsillo interior de su frac una tarjeta de visita, impresa en relieve dorado. «Llámeme si necesita un aliado, no soy el enemigo que la sociedad pinta». Se fue tan sigilosamente como había llegado, dejando a Melody con el pulso acelerado y la tarjeta quemando en su palma. Bajó al fin, fingiendo una noche de insomnio por el baile. Margaret la miró con preocupación, sus ojos azules cansados bajo el gorro de encaje. «Pareces exhausta, querida. ¿Fue maravilloso?» «Sí, madre», mintió Melody, guardando la tarjeta en su corpiño. «Pero hay tormentas en el horizonte». Mientras compartían el desayuno de avena y té débil, un rumor lejano llegó por la ventana abierta. Un mensajero en la calle, entregando un sobre sellado a la puerta de al lado. ¿Casualidad? ¿O el primer hilo de una red que se cerraba? El día avanzaba, pero el secreto de la visita de Alexander ya sembraba semillas de cambio en su mundo común. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas empañadas de la cocina Hawthorne, tiñendo de oro tenue la mesa de roble gastado donde madre e hija compartían el desayuno. Margaret removía su taza de té con una cucharilla de plata heredada, sus manos temblando ligeramente por el reuma que la aquejaba en las mañanas frías de Nueva York. Melody, con el corpiño aún ocultando la tarjeta de Alexander, forzaba una sonrisa mientras masticaba el pan duro. El aroma a avena cocida y leña quemada en la estufa de hierro llenaba el aire, un bálsamo contra la tormenta de la noche anterior. Pero el silencio entre ellas era pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la sala contigua. «Cuéntame más del baile, Melody», insistió Margaret, sus ojos azules escrutando el rostro de su hija. Vestida con un sencillo gown de lana gris, falda amplia y mangas abullonadas que ocultaban los parches de sus codos, parecía una figura de otro tiempo, anclada en la rutina de la supervivencia. «Seguro que conociste a caballeros encantadores. ¿Alguno captó tu atención?» Melody tragó saliva, el peso de la tarjeta quemando contra su piel. «Fue iluminador, madre. Pero la sociedad tiene sus reglas estrictas». No podía confesar la humillación, ni la visita inesperada que había irrumpido como un trueno en su refugio. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana, donde la calle Bleecker bullía con el ajetreo matutino. Carruajes traqueteando sobre los adoquines, mujeres con cestas de mercado apresurándose bajo sus chales de lana. 1887 era un año de cambios. Los rieles de los ferrocarriles se extendían como venas de acero por la nación.
trayendo riqueza a unos y miseria a otros. Para la imprenta Hawthorne significaba encargos menguantes, competidores con prensas nuevas y deudas que se acumulaban como nieve en invierno. Un golpe en la puerta principal las interrumpió. Margaret frunció el ceño y se levantó, alisando su delantal. «Debe ser el cartero. Quédate aquí, hija». Melody sintió un nudo en el estómago. Siguió a su madre con la mirada mientras ésta cruzaba la sala, pasando por el escritorio cubierto de pruebas de impresión y facturas arrugadas. La puerta se abrió con un chirrido, revelando no al cartero habitual, sino a un mensajero uniformado con librea negra y dorada, el emblema de una casa prominente bordado en el pecho: los Alcott. El hombre inclinó la cabeza, extendiendo un sobre lacrado con cera roja. «Para la señora Margaret Hawthorne, de parte de la señora Beatrice Alcott». Margaret lo tomó con manos temblorosas, rompiendo el sello. Sus ojos se ensancharon al leer las líneas precisas, escritas en tinta negra con caligrafía impecable. «¡Dios mío!», exclamó palideciendo. «Melody, ven aquí». Melody se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. El sobre contenía una carta formal, pero sus palabras eran un veneno disfrazado de cortesía. La señora Alcott, esa matriarca de ojos como dagas, detallaba el incidente del baile, la supuesta intrusión de Melody, su expulsión justificada por falta de pedigrí. Peor aún, acusaba a la familia Hawthorne de haber falsificado la invitación a través de la prima lejana, una afrenta que manchaba no solo a Melody, sino a toda la línea familiar. Como consecuencia, concluía la misiva, se prohíbe cualquier asociación futura con círculos respetables. La imprenta Hawthorne perderá todos los contratos con nuestras firmas aliadas y se insta a los acreedores a revisar sus deudas con rigor. Margaret se dejó caer en una silla, el papel temblando en su mano. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Esto nos arruina, hija. Los Alcott controlan la mitad de los bancos en Wall Street. Sin sus referencias, nadie nos dará trabajo. La imprenta se irá a la quiebra en semanas». Su voz se quebró, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Melody sintió el mundo inclinarse. La humillación del baile no había sido un capricho aislado. Era el comienzo de una ruina calculada. Los Alcott, con su fortuna en oro y acciones, no perdonaban afrentas. Beatrice Alcott, de 58 años, viuda de un banquero que había financiado la guerra civil, gobernaba su dinastía con puño de hierro, vestida siempre en sedas negras que susurraban poder. Su defecto era la envidia crónica hacia los recién llegados, como Alexander Thorne, cuya riqueza de ferrocarriles eclipsaba la suya estancada. «¿Qué haremos, madre?», murmuró Melody, arrodillándose junto a ella. El pánico la invadió, pero debajo latía una ira fría. No podía permitir que los chismes y las cartas destruyeran todo por lo que habían luchado. Recordó la tarjeta en su corpiño y con un nudo en la garganta la sacó. «Hay alguien que podría ayudar, el señor Thorne. Él vio lo que pasó. Me ofreció su alianza». Margaret levantó la vista, horrorizada. «Alexander Thorne, ese hombre es un lobo entre corderos, Melody. Construyó su imperio pisando a familias como la nuestra. Su cicatriz no es de honor, sino de traiciones en salones de póker y juntas secretas. Si lo involucramos, ¿qué precio pedirá?». Dudó, sus ojos buscando en el rostro de su hija. El costo social era evidente. Asociarse con Thorne, un paría entre la élite por su origen humilde, las marcaría como oportunistas. Las lenguas dirían que Melody se vendía por salvación, manchando su reputación para siempre. Pero las alternativas eran peores. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Manhattan, Melody tomó una decisión, vestida con su mejor gown de muselina blanca,
falda con volantes modestos y un sombrero de paja adornado con una cinta azul, salió hacia la dirección en la tarjeta. Una mansión discreta en la calle Madison, lejos del esplendor de la Quinta Avenida. El carruaje alquilado traqueteaba por las calles, pasando por obreros descargando carbón para las locomotoras y damas paseando con parasoles. Al llegar, el mayordomo la escrutó con desconfianza, pero la tarjeta abrió la puerta. Alexander la recibió en su estudio, rodeado de mapas de rieles extendidos sobre una mesa de caoba y lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes. Vestía un chaleco de brocado gris, corbata de seda y pantalones ajustados, su figura imponente acentuada por la cicatriz que se tensaba al sonreír. «Señorita Hawthorne, qué sorpresa. Pase, por favor». Su voz era cálida, pero sus ojos grises escudriñaban, midiendo el peso de su visita. Melody extendió la carta de los Alcott, las manos firmes pese al temblor interior. «Necesito su ayuda, señor. Mi familia está al borde del abismo por esa expulsión. Pero, ¿cuál es el precio de su alianza?» Él leyó en silencio, su mandíbula endureciéndose. «Los Alcott son serpientes. Han sabotado tratos míos antes. Si se alía conmigo, entrará en un mundo de protocolos estrictos, cenas vigiladas, contratos con cláusulas de lealtad y ojos en cada esquina. Su reputación cambiará. Será vista como mi protegida, no como una dama independiente». Ella vaciló, el costo social golpeándola como un viento helado. Rechazarlo significaba la ruina. Aceptarlo, un salto al vacío. «Acepto», dijo al fin, su voz un hilo de acero. «Pero en mis términos, ayúdeme a salvar la imprenta, y yo le ayudo a navegar esta sociedad que lo rechaza». Alexander asintió, un destello de admiración en sus ojos. Extendió la mano, sellando el pacto con un apretón firme. «Bienvenida al nuevo mundo, señorita, pero cuidado, los Alcott no descansan». Mientras salía, un sobresellado llegó a la mansión traído por un lacayo anónimo. Dentro, una nota amenazante: «Manténgase alejado de la impresora, Thorne, o su imperio de rieles se descarrilará». El incidente incitante había roto el status quo. Ahora, la elección de Melody la ataba a un destino incierto, con aliados emergiendo y sombras alargándose. Abajo, en la calle, un carruaje negro observaba su partida, el conductor reportando a una figura encapuchada en las sombras de los Alcott. El juego acababa de comenzar. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos discretos, como si Melody hubiera cruzado un umbral invisible hacia un laberinto de expectativas y sombras. La alianza con Alexander Thorne no era un pacto escrito en papel, sino un hilo tenso tejido en conversaciones apresuradas en su estudio, donde el humo de los cigarros se mezclaba con el aroma a cuero de los sillones y el crujido de los mapas de ferrocarriles desplegados. Él le había prometido ayuda inmediata, un préstamo para la imprenta, disfrazado como inversión en publicaciones modernas, y una introducción sutil a círculos que antes la habrían ignorado. Pero el precio era claro: acompañarlo en eventos semipúblicos, donde su presencia lo legitimaría ante la élite que lo veía como un intruso. La primera prueba llegó una semana después, en una tarde de otoño donde las hojas doradas caían como confeti melancólico sobre las calles de la Quinta Avenida. Era una reunión en la residencia de los Belmont. No un baile grandioso, sino un té vespertino en los jardines, un foro semipúblico donde damas de sociedad departían bajo toldos de lino blanco, rodeadas de fuentes borboteantes y mesas cargadas de porcelana fina. Melody llegó en un carruaje prestado por Alexander, su vestido de seda verde oliva, un regalo discreto de su sastre personal, ceñido a la cintura con un corsé que le recordaba la rigidez de este nuevo mundo.
La falda fluía en capas suaves, adornada con encajes modestos que no gritaban riqueza, pero sugerían refinamiento. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo, con rizos sueltos enmarcando su rostro pálido, y en la mano llevaba un guantelete de cabritilla que ocultaba el leve temblor de sus dedos. Alexander la esperaba en la entrada del jardín. Su figura alta vestida con un traje de lana gris, chaleco bordado en hilo plateado y una corbata de seda anudada con precisión. La cicatriz en su mandíbula se tensaba al sonreír, un gesto que ahora Melody reconocía como genuino, no calculado. «Respire hondo, señorita Hawthorne», murmuró mientras le ofrecía el brazo. «Aquí no hay expulsiones, solo pruebas sutiles». Sus ojos grises se clavaron en los de ella, un microgesto de apoyo, un apretón leve en su codo, como un ancla en la marea. El jardín bullía con conversaciones contenidas. Damas con parasoles de encaje y gowns de tafetán en tonos pastel charlaban sobre óperas y filantropías, mientras caballeros fumaban en grupos apartados, discutiendo acciones y rutas de trenes. Al verlos entrar juntos, un murmullo se extendió como una brisa fría. «¿Thorne con la impresora?», susurró una voz desde un banco de hierro forjado. Melody sintió las miradas como agujas, curiosidad mezclada con desdén. La fricción de clase era palpable. Ella, con su origen modesto, era el eslabón débil en la cadena de Alexander. La señora Alcott no estaba presente, pero su sombra se cernía. Un lacayo discreto, con librea impecable, se acercó con una bandeja de tazas humeantes. «Señor Thorne, qué honor», y su acompañante. La pausa fue deliberada, un pinchazo sutil. Alexander respondió con calma, su mano rozando la de Melody al tomar las tazas, un toque fugaz que envió un calor inesperado por su brazo. «La señorita Hawthorne es una aliada valiosa en asuntos de imprenta. Su familia produce los mejores folletos para mis líneas de ferrocarril». Melody enderezó la espalda, recordando las lecciones de su madre sobre la etiqueta. Una inclinación de cabeza educada, una sonrisa serena. «Es un placer estar aquí, señor», dijo, su voz firme pese al nudo en la garganta. Pero la humillación sutil llegó pronto. Una dama de mediana edad, la señora Vanderbilt en persona, con un vestido de brocado azul que relucía bajo el sol filtrado, se acercó con un abanico de marfil, agitándose como una advertencia. «Señorita Hawthorne, he oído de su talento con la tinta. ¿Imprime novelas baratas para las masas? ¡Qué pintoresco!». Las palabras eran miel envenenada, evocando imágenes de su ático polvoriento y la ruina familiar. El rostro de Melody ardió, pero antes de que respondiera, Alexander intervino con una defensa mínima, su tono casual, pero protector. «Al contrario, señora, la imprenta Hawthorne captura la esencia de nuestra era, progreso en cada página. Pronto verán sus trabajos en mis estaciones». Su mano se posó brevemente en la espalda de ella, un gesto de silencio compartido que duró solo un instante, pero que calmó la tormenta interior. En ese roce, Melody vio un avance emocional. No era solo alianza, sino una conexión naciente, frágil como el vapor de las tazas. Mientras paseaban por un sendero de grava, alejados de los grupos principales, Alexander sacó del bolsillo de su chaleco un broche antiguo, una pequeña locomotora de oro, con ojos de rubí que brillaban al sol. «Esto perteneció a mi madre», dijo en voz baja ofreciéndoselo, «un recordatorio de que el viaje siempre tiene obstáculos, pero el destino vale la pena». Melody lo tomó, sus dedos rozando los de él de nuevo, un contacto que inició un arco en su pecho. El objeto simbólico cálido contra su palma representaba no solo su imperio, sino una promesa de apoyo. «Lo guardaré con cuidado», respondió ella, guardándolo en su ridículo de seda. Por un momento el jardín pareció menos hostil, un pico de esperanza en medio del valle de peligro. Pero las sombras actuaban. Desde un balcón alto de la mansión Belmont,
Un par de ojos observaban. El mayordomo de los Alcott, enviado para vigilar, tomó nota mental del broche, del roce, y se escabulló para reportar. La aceptación era parcial. Algunas damas sonrieron cortésmente, pero el rechazo latía debajo, como un pulso oculto. Al atardecer, cuando el té concluía y los invitados se dispersaban hacia carruajes relucientes, Melody y Alexander se despidieron en la puerta. «Sobrevivió a la primera prueba», dijo él, su mirada deteniéndose en sus labios un segundo de más. Ella asintió, el broche pesado en su bolsillo, un consuelo en la incertidumbre. De regreso en la casa Blicker, Margaret la recibió con ojos ansiosos. «Cuéntame todo, hija». Melody relató lo esencial, omitiendo el calor del roce, pero el gancho de la jornada llegó esa noche. Un periódico local, el New York Herald, depositado en la puerta. En la página social, una nota breve pero punzante. El magnate Thorne y su misteriosa compañera, la heredera de una humilde imprenta, avistados en té de los Belmont, alianza de conveniencia o algo más profundo. Las palabras, impresas en tinta negra, vislumbraban consecuencias visibles, chismes que se extenderían como fuego, atrayendo la ira de los Alcott y tensando el lazo frágil entre ellos. Melody dobló el papel, el corazón acelerado. ¿Cuánto duraría esta ilusión de progreso antes de que el verdadero asedio comenzara? La lluvia azotaba las ventanas de la mansión Thorne como un torrente furioso, transformando la tarde de otoño en una noche prematura. Melody se había refugiado allí tras una entrega urgente en la imprenta, donde el préstamo de Alexander ya empezaba a dar frutos. Nuevas prensas zumbaban, imprimiendo folletos para sus líneas de ferrocarriles, pero el cielo había descargado su ira sin aviso, obligándola a quedarse. El mayordomo la guió al salón principal, un espacio amplio con paredes forradas de caoba y un fuego crepitante en la chimenea de mármol que luchaba contra la humedad. Alexander la esperaba junto a la ventana, su silueta recortada contra el vidrio empañado, vestido con un chaleco de lana oscura y pantalones de franela gris que acentuaban su figura atlética. «Bienvenida al confinamiento, señorita Hawthorne», dijo él con una sonrisa tensa, girándose para ofrecerle una silla tapizada. Sus ojos grises reflejaban la tormenta exterior, pero había calidez en ellos, un contraste con la frialdad de sus tratos habituales. Melody se sentó, quitándose el sombrero empapado, el agua goteando de su capa de lana azul sobre el suelo de parquet. Su vestido de muselina, ahora pegado a la piel por la lluvia, le recordaba la vulnerabilidad de su posición, dependiente de él, pero resuelta a no mostrar debilidad. «No esperaba esto. La tormenta nos ha atrapado como ratones en una trampa». Alexander rió suavemente, un sonido grave que rompió el golpeteo constante de la lluvia. Se acercó a un armario de roble y sacó una botella de brandy y 2 copas de cristal tallado. «En mis días en las praderas, una tormenta como esta significaba refugio en una cabaña improvisada. Aquí, al menos, tenemos comodidades». Sirvió el licor, el aroma amaderado mezclándose con el humo de la chimenea. Le tendió la copa, sus dedos rozando los de ella en un gesto accidental que duró un segundo de más. Melody sintió un calor subir por su cuello, no solo del brandy, sino de esa proximidad forzada. El salón, con sus retratos de ancestros inexistentes, pues él era un hombre hecho a sí mismo, se sentía íntimo, como un mundo aparte del bullicio de Manhattan. Bebieron en silencio al principio, el fuego proyectando sombras danzantes en las paredes. Melody miró alrededor. Libros encuadernados en cuero, apilados en estanterías, un globo terráqueo de latón sobre una mesa baja, y en la repisa de la chimenea el broche de la locomotora que le había dado en el té de los Belmont.
Lo había devuelto esa mañana, un gesto simbólico de reciprocidad, pero ahora lo veía como un puente entre ellos. Ese broche. Me habló de su madre, murmuró ella rompiendo el hielo. Cuénteme más. ¿Cómo era ella? Alexander se tensó, su mandíbula endureciéndose bajo la cicatriz. Se sentó frente a ella, la copa girando en su mano. El confinamiento los obligaba a esto, capas desnudadas por la lluvia que no cesaba. Mi madre, Elisa, era una mujer de las llanuras de Illinois, hija de granjeros como yo. Murió cuando yo tenía 15 años, en una epidemia de fiebre que barrió el pueblo. Yo la vi apagarse, cuidándola mientras mi padre se hundía en la bebida. Hizo una pausa, el fuego crepitando como un eco de su dolor. Sus ojos se perdieron en las llamas. Construí los ferrocarriles por ella, para que su sacrificio no fuera en vano, pero cada riel que extiendo lleva su culpa. Dejé el oeste demasiado pronto. La abandoné en esa cabaña de troncos. Melody sintió un pinchazo en el pecho, empatía brotando como una fuente. Extendió la mano, posándola sobre la de él en la mesa, un gesto que humanizaba al magnate invencible. Yo perdí a mi padre en el muelle hace 12 años. Un cable roto, un cargamento de algodón que se soltó. Mi madre y yo luchamos solas desde entonces. La imprenta es nuestro deber, nuestro luto convertido en tinta. Sus palabras fluyeron, el brandy aflojando las ataduras emocionales. El objeto heredado surgió en su mente, un viejo reloj de bolsillo de su padre que sacó de su ridículo. Esto era suyo, marcaba las horas de turnos interminables. Lo llevo para recordarme que el tiempo no espera, pero el deber sí nos define. Alexander tomó el reloj con reverencia, sus dedos envolviendo los de ella al devolvérselo. El roce fue eléctrico, cambiando la temperatura del salón, de formal a confidencial, un lazo forjado en pasados heridos. Prometo ayudarla a honrarlo, Melody, no como un favor, sino como aliados en esta jungla de oro y envidias. Su voz se suavizó, usando su nombre por primera vez, una promesa tácita que sellaba la confianza. Ella asintió, el corazón latiendo con un ritmo nuevo, no de miedo, sino de esperanza. En ese momento, el confinamiento se convirtió en un pico emocional. Dos almas expuestas, unidas por pérdidas compartidas, sin consumar nada más que entendimiento. Pero el valle de peligro acechaba. Un golpe en la puerta principal resonó, amortiguado por la tormenta. El mayordomo entró, empapado, con un sobre sellado en la mano. «Señor, un mensajero lo dejó. Vino a pie desde la Quinta Avenida». Alexander lo abrió, su rostro ensombreciéndose. Era un recado de los Alcott. Su flirteo con la impresora no pasará desapercibido. Retire su préstamo. Os revelaremos los secretos de su ascenso en Chicago. B. Alcott. El antagonista daba su señal, espionaje en acción, un enviado anónimo que había vigilado la mansión durante la tormenta. Melody palideció, retirando la mano. «Esto es por mí. Los he atraído a su puerta». Alexander arrugó el papel, arrojándolo al fuego. «No, es por mí, y lo enfrentaremos juntos». Pero el daño estaba hecho. La euforia se rebaixaba, la carta como un trueno que anunciaba la llegada de sombras mayores. Afuera, la lluvia amainaba, pero el verdadero temporal se avecinaba. Melody se levantó para partir, el reloj pesado en su bolsillo, preguntándose si esta intimidad forzada los fortalecería o los rompería antes de tiempo. La nieve temprana caía en copos gruesos sobre las calles de Nueva York, cubriendo los adoquines de la Quinta Avenida con un manto blanco que amortiguaba los sonidos de la ciudad. Habían pasado 2 semanas desde la tormenta en la mansión de Alexander, y el invierno de 1887 se anunciaba implacable, como si el cielo mismo conspirara contra los planes frágiles de Melody y su aliado. La imprenta Hawthorne zumbaba con actividad renovada.
Las nuevas prensas, financiadas por el préstamo discreto de Thorne, imprimían contratos para las líneas de ferrocarril y por primera vez en años, Margaret sonreía al contar las monedas en la caja registradora. Melody, vestida con un gown de lana azul marino ceñido por un corsé sencillo y una capa de terciopelo con capucha para combatir el frío, supervisaba a los trabajadores en el taller del Bajo Manhattan. Sus manos, ahora libres de tinta gracias a los guantes de cabritilla que Alexander le había obsequiado, temblaban no por el viento helado, sino por la creciente tensión en su alianza. Esa mañana, un mensajero irrumpió en el taller, su aliento formando nubes en el aire gélido. Traía un paquete envuelto en papel marrón, dirigido a Melody. Ella lo abrió con cuidado, rodeada del aroma a tinta fresca y metal caliente de las máquinas. Dentro, un fajo de documentos amarillentos, facturas falsificadas de la imprenta, con sellos que imitaban los de los Alcott, y una carta adjunta en caligrafía afilada. Su asociación con Thorne es un error fatal, señorita Hawthorne. Estos papeles demuestran que su familia ha defraudado a mis bancos durante años. Retírese de su lado o los presentaré en la corte. Su reputación y la de su madre se evaporará como nieve al sol. Beatrice Alcott. El corazón de Melody se detuvo. Chantaje puro, un ataque frontal que golpeaba donde más dolía. La integridad de su familia. Corrió a la casa, donde Margaret clasificaba pedidos en la sala principal, su vestido de algodón gris, remangado hasta los codos. «Madre, mira esto», jadeó, extendiendo los papeles. Margaret los leyó, su rostro envejeciendo 10 años en un instante. «Falsedades. Pero los Alcott tienen influencia. Si esto sale a la luz, no solo perdemos la imprenta, nos tildarán de ladronas». Lágrimas heladas rodaron por sus mejillas. El valle de peligro se profundizaba. La ruina no era solo financiera, sino una herida pública que aislaría a Melody de cualquier círculo social. Sin perder tiempo, Melody tomó un carruaje hacia la mansión de Alexander, el viento aullando como un presagio. Él la recibió en su estudio, las lámparas de gas iluminando mapas de rieles extendidos sobre la mesa. Vestido con un chaleco de brocado negro y pantalones de lana ajustados, su cicatriz se acentuaba en la penumbra. «Melody, ¿qué ha pasado?» Su rostro está pálido como la nieve. Ella le mostró los documentos, su voz quebrándose al explicar el complot. Alexander los examinó, su mandíbula tensándose. «Es sabotaje. Los Alcott han forjado esto para rompernos. Han enviado copias a mis socios en los ferrocarriles. Ya recibo cartas de retractación. El equilibrio se rompía. Esa tarde, en una reunión pública en el Club Unión, un foro de caballeros influyentes con salones de humo y retratos de fundadores en las paredes, el antagonista actuó. Alexander y Melody asistían juntos, ella como su acompañante oficial en un gown de seda gris perla con mangas abullonadas y un broche de perlas falsas en el cuello alto. El salón bullía de conversaciones sobre acciones y políticas, el aire cargado de cigarros y brandy. Pero al entrar, un silencio helado los recibió. El señor Alcott, hijo de Beatrice, un hombre de 40 años con bigote encerado y ojos calculadores, se levantó de una mesa central. Vestido en frac impecable con solapas de satén, sostenía una carpeta de cuero. «Señores, antes de continuar con los tratos de Thorne, debo advertirles de una asociación tóxica. La señorita Hawthorne y su familia están implicados en fraudes bancarios. Aquí están las pruebas». El salón estalló en murmullos, documentos falsos circularon y miradas acusadoras cayeron sobre Melody. Un socio clave de Alexander, el señor Vanderbilt, se levantó con disgusto. «Thorne, esto mancha nuestras líneas. Retiro mi apoyo hasta que se aclare». Alexander palideció, su puño cerrándose sobre la mesa. Intentó defenderla.
Son falsedades de los Alcott, motivadas por envidia. Melody es inocente, pero el daño estaba hecho. La humillación pública fería su alianza. Inversionistas se retiraron y Melody sintió el aislamiento como un exilio emocional. Lágrimas picaban en sus ojos, pero las contuvo, enderezando la espalda. «No soy una ladrona», declaró con voz firme, atrayendo más escrutinio. Fuera, en la nieve que ahora caía con furia, Alexander la tomó del brazo. Su toque un pico de esperanza fugaz. «No se rinda. Encontraremos la verdad». Pero el ultimato llegó esa noche, en una carta de Beatrice Alcott, entregada a la casa Hawthorne. «Elija, señorita, Thorne o su familia. Si persiste, revelaré todo en el gran baile de fin de año. Su madre irá a la ruina total». Melody, acurrucada en su habitación con el reloj de su padre en la mano, sintió el punto de no retorno. Asociarse con Alexander la había elevado, pero ahora la hundía. Debía separarse, al menos temporalmente, para proteger a Margaret. «Lo siento», susurró al vacío, guardando el broche de la locomotora en un cajón. Al amanecer, un mensajero de los Alcott esperaría su respuesta, y el exilio emocional de Alexander comenzaría con su silencio. El verdadero asedio había escalado, dejando a Melody sola en la tormenta, preguntándose si el amor naciente sobreviviría a esta fractura. Melody se sentó en el borde de su cama estrecha, la habitación iluminada solo por la llama vacilante de una vela de sebo que proyectaba sombras alargadas en las paredes enyesadas. La nieve había cesado, pero el frío se colaba por las rendijas de la ventana, envolviéndola como un sudario. En su regazo reposaba la carta de ultimátum de Beatrice Alcott, sus palabras grabadas en su mente como un hierro al rojo. 2 días habían pasado desde el escándalo en el Club Unión y el silencio de Alexander había sido ensordecedor. Ni una visita, ni un mensajero. ¿La había abandonado a su suerte? El exilio emocional la carcomía, un valle profundo donde la esperanza se ahogaba en dudas. Pero Melody no era de las que se rendían al invierno. Recordó las lecciones de su padre, aquel reloj de bolsillo que ahora marcaba las horas con un tic-tac acusador sobre la mesita. «La verdad es la mejor tinta, hija», le había dicho una vez. Mientras componía páginas en la imprenta, se levantó de golpe, ajustando su camisón de algodón sobre el corsé nocturno, y bajó las escaleras chirriantes hacia el taller familiar. La casa Blicker dormía, pero el aroma a papel y metal persistía en el aire gélido. Margaret había cerrado temprano, exhausta por los rumores que ya llegaban. Clientes cancelando pedidos, vecinos susurrando sobre la traidora Thorne. En el escritorio del taller, bajo una pila de pruebas descartadas, Melody encontró algo inesperado. Un libro caixa viejo, reliquia de la época de su padre, que no había revisado en años. Lo abrió con manos temblorosas, las páginas crujiendo como hojas secas. Las entradas detallaban deudas menores con bancos menores, pero una línea resaltaba: un préstamo de 1875, concedido por el Banco Alcott para expandir la imprenta. El pago se había retrasado por la muerte de su padre, y en lugar de renegociar, Beatrice Alcott había embargado activos sutilmente, forzando a Margaret a vender maquinaria. ¿Coincidencia? No. Adjunto al libro, un sobre amarillento con una carta de entonces: «Su viudez no excusa la deuda. Paguen o su nombre se manchará para siempre. B. Alcott». El corazón de Melody latió con furia. Esto no era solo chantaje actual, era un complot antiguo, una manipulación que había hundido a su familia desde el principio. Los Alcott no actuaban por orgullo herido en el baile. Usaban deudas como armas para aplastar a rivales como Alexander, cuya red de ferrocarriles amenazaba sus monopolios bancarios. La revelación estructural la golpeó como un rayo.
Beatrice, con su envidia crónica hacia los arribistas, había orquestado todo para mantener el control. Pero, ¿y Alexander? Su frialdad reciente, ¿era culpa por algo similar? Decidida, Melody tomó pluma y tinta. No esperaría más. Redactó una carta abierta, dirigida al New York Times, exponiendo las falsedades de los documentos Alcott y revelando el libro Caixa como prueba. La Sociedad de Nueva York, debe saber, escribió su caligrafía firme pese al temblor, que los verdaderos fraudes no vienen de humildes impresoras, sino de aquellos que manipulan deudas para perpetuar su poder. Firmó con orgullo, Melody Hawthorne, no como protegida de Thorne, sino como voz propia. Al amanecer, la envió por mensajero al periódico, un acto proactivo que alteraría la percepción social. Ya no era la paria expulsada, era la heroína que desafiaba a las sombras. El pico de esperanza llegó esa mañana, cuando un carruaje se detuvo frente a la casa. Alexander descendió, envuelto en un abrigo de lana negra, la nieve derretida salpicando sus botas. Sus ojos grises, rodeados de ojeras, buscaron los de ella en la puerta. Melody, recibí su silencio como un rechazo, pero vine porque no podía más. Entraron al salón, donde Margaret preparaba té con manos nerviosas, su vestido gris remangado. Él sacó de su bolsillo un retrato descolorido, una imagen de daguerrotipo de su madre, Elisa, junto a un joven Alexander. Mi frialdad no era indiferencia, era deber. Los Alcott me extorsionaron hace años, usando una deuda de mi padre en Illinois para forzar tratos desiguales en mis rieles. Renuncié a una ruta clave para proteger a mi familia, pero perdí aliados. Creí que al alejarte, te salvaba de su veneno. Melody tomó el retrato, sus dedos rozando los de él en un reencuentro contenido. La confianza renacía, no en pasión ardiente, sino en un lazo profundo. Él, reencuadrado no como lobo frío, sino como hombre marcado por culpa y lealtad. Yo también cargaba culpas, confesó ella, mostrando el libro Caixa. Pero juntos exponemos esto. Mi carta sale hoy. Alexander asintió, un destello de admiración en su mirada. Por un momento, el salón se llenó de calidez, un avance emocional, sus manos entrelazadas brevemente sobre la mesa, prometiendo unidad. Pero el Valle de Peligro respondió con saña. Horas después, mientras compartían un desayuno tenso, avena caliente y pan fresco, un lacayo de los Alcott irrumpió con una demanda formal. Beatrice acusaba a Melody de difamación, amenazando con demandas que arruinarían la imprenta de nuevo. «¡Malditos sean!», exclamó Margaret, derramando el té. La indignación bullía. El público, al leer la carta en el periódico vespertino, murmuraba en salones y calles contra la matriarca Alcott, cuya envidia y manipulaciones salían a la luz como pus de una herida vieja. Testimonios de antiguos deudores surgían, un banquero rival confirmando el complot en una entrevista anónima. El pico de indignación crecía. Beatriz, con su vestido negro eterno y su bastón de ébano, se convertía en el vilano odiado, su poder tambaleante. Melody sintió el peso de cada avance. Su carta elevaba su estatus, pero evocaba amenazas mayores. Alexander la tomó del brazo, su toque un ancla. Hemos herido a la serpiente. Ahora, el golpe final. Esa tarde una invitación llegó por correo, el gran baile de la Ópera Metropolitana, un evento público decisivo donde la élite se reunía. Firmada por neutrales influyentes, convocaba a ambos. ¿Iremos?, preguntó él, su voz un susurro urgente. Melody asintió, el corazón acelerado. El tablero había cambiado, su agencia los unía, pero el confronto acechaba en las luces del escenario, donde verdades y mentiras chocarían bajo los candelabros. Las luces de gas de la Ópera Metropolitana parpadeaban como 1 millar de estrellas capturadas,
iluminando el gran salón donde la élite de Nueva York se congregaba en un torbellino de sedas y esmóquines. Era la noche del baile de fin de año, en diciembre de 1887, cuando el invierno apretaba su garra sobre la ciudad y las fortunas se medían en joyas y alianzas. El aire vibraba con las notas de un vals de Strauss, violines que flotaban sobre el aroma a orquídeas y cera de abeja. Melody Hawthorne descendió del carruaje de Alexander Thorne, su gaun de satén marfil cayendo en pliegues suaves desde un corsé que acentuaba su figura esbelta, mangas abullonadas, adornadas con encajes de Bruselas, y un collar de perlas falsas que brillaba con falsa inocencia. Su cabello castaño, recogido en un moño alto con horquillas de carey, enmarcaba ojos verdes que ardían con determinación. A su lado, Alexander, imponente en frac negro con solapas de satén y chaleco de brocado plateado, le ofreció el brazo. Su cicatriz en la mandíbula se tensaba bajo la luz, pero su mirada gris era un escudo firme. Entraron al salón, y el murmullo se extendió como una ola. Cabezas se volvieron. Damas con abanicos de plumas de avestruz ocultando sonrisas, caballeros ajustando monóculos. La carta de Melody en el New York Times había encendido chispas. Algunos la veían como valiente, otros como imprudente. Pero Beatrice Alcott, erguida en el centro como una torre de terciopelo negro bordado en hilos de oro, los esperaba. A sus 58 años, con bastón de ébano en mano y ojos como pozos de vinagre, gobernaba su círculo de matriarcas. «Bienvenidos, intrusos», siseó al acercarse, su voz cortando el aire como un abanico afilado. Esta noche su farsa termina. El salón bullía. Melody sintió el peso de cientos de ojos, un eco de la expulsión en el Palacio Vanderbilt, pero ahora no huiría. Alexander apretó su brazo, un gesto silencioso de apoyo. «Mantenga la cabeza alta», murmuró. Se dirigieron al centro de la pista, donde una subasta benéfica por obras filantrópicas atraía a la crema de la sociedad. Lotes de joyas, pinturas y contratos exclusivos. El subastador, un hombre de voz resonante, anunciaba un lote final: acciones en ferrocarriles de Thorne, un cebo para inversionistas. Entonces, el sabotaje golpeó. Beatriz se levantó, golpeando su bastón contra el suelo de mármol. «Señores y damas, antes de pujar por las mentiras de Thorne, escuchen la verdad». Un lacayo avanzó con un dossier de cuero rojo, repleto de papeles falsos, cartas supuestamente firmadas por Melody, admitiendo fraude en la imprenta, testimonios comprados de antiguos empleados jurando deudas ocultas. Peor aún, una testigo emergió de las sombras, una mujer de mediana edad, vestida en gaun de lana gris, con ojos huidizos. «Yo trabajé para los Hawthorne», declaró con voz temblorosa, ensayada. «Vi a la señorita falsificar facturas para Thorne. Es una conspiración para robar a la élite». El salón estalló en gasps ahogados. El subastador pausó, y miradas acusadoras cayeron sobre Melody. Alexander palideció, su puño cerrándose. «¡Mentiras!», exclamó, pero Beatriz se sonrió con veneno. «Pruebas irrefutables. Retiren sus pujas o se mancharán con esta suciedad». El valle de peligro se profundizaba, inversionistas se levantaron, murmurando retiros, y Melody sintió el aislamiento como un lazo al cuello. La elección moral ardía en su pecho: callar y salvar su reputación o exponerse por la verdad. Definiendo quién era ante esta comunidad, pero Melody no era la misma. Enderezó la espalda, su voz clara cortando el caos. «Suficiente, señora Alcott. Sus pruebas son telarañas tejidas en la oscuridad». Sacó de su ridículo el libro Caixa antiguo, elevándolo como un estandarte. «Aquí está la verdad. Su banco embargó nuestra imprenta hace 12 años, no por deudas impagas, sino por envidia a mi padre, un hombre honesto,
Y estos testimonios, pagados con oro sucio. Alexander intervino, desplegando el retrato de su madre y cartas originales de deudores liberados. Beatriz manipuló mi ascenso en Chicago, forzando tratos desiguales. Pero hoy, una testigo real habla. De las cortinas laterales emergió Margaret Hawthorne, vestida en su mejor gown de seda gris con volantes modestos, su rostro arrugado pero firme. «Yo soy la viuda que sufrió sus embargos injustos», declaró, su voz resonando. «Vi sus lacayos falsificar entradas en nuestros libros. Un banquero rival, el señor Rockefeller en persona, se levantó de su asiento confirmando con un gesto: «He revisado los registros. Los Alcott han saboteado a muchos para mantener su monopolio. El contraataque era inteligente. No gritos, sino pruebas desplegadas como páginas de un libro abierto, estrategia social que volteaba el salón. El pico de indignación estalló. Murmullos se convirtieron en exclamaciones. ¡Manipuladora! ¡Basta de sus juegos!». Beatriz palideció, su bastón temblando. Intentó replicar, pero el subastador la silenció. «Señora Alcott, sus acciones manchan esta velada. Retírese». La comunidad reencuadró a Melody, de humillada a respetada, aplausos estallando como truenos. Damas se acercaron, ofreciendo manos enguantadas. Caballeros pujaron con fervor por las acciones de Thorne, triplicando el valor. Alexander tomó la mano de Melody, un roce que sellaba su victoria. El casal, unidos en la luz, había triunfado. La euforia inundó el salón, un clímax catártico donde la justicia ardía brillante. Beatriz, humillada públicamente, se retiró con su lacayo, su imperio tambaleante expuesto ante todos. Melody sintió lágrimas de alivio, pero sonrió, su elección moral definiéndola como líder, no víctima. Si esta victoria te ha emocionado, suscríbete al canal para no perder ninguna otra historia emocionante del canal. El vals reanudó, pero ellos se apartaron a un balcón, el silencio post-tempestade envolviéndolos como una manta suave. Alexander giró hacia ella, sus ojos grises suaves. «Melody, esto no termina aquí, pero juntos enfrentamos lo que venga». Ella asintió, su mano en la de él, un compromiso íntimo tácito. No palabras de amor, sino una promesa forjada en fuego bajo las estrellas de gas que testificaban su nuevo comienzo. Afuera, la nieve caía ligera, lavando las sombras de la noche. La nieve caía en suaves remolinos sobre el balcón de la Ópera Metropolitana, amortiguando el eco distante del vals que continuaba en el salón. Melody y Alexander permanecieron allí, sus manos aún entrelazadas, el aire frío contrastando con el calor que brotaba de su unión. La victoria de esa noche no era solo un triunfo social, era el fin de una era de sombras y el alba de algo sólido. Él la miró, su cicatriz suavizada por la luz de las farolas de gas que salpicaban la calle abajo. «Melody, esta noche hemos cambiado el tablero, pero ¿qué sigue para nosotros?». Ella sonrió, por primera vez sin el peso de la duda. «Lo que elijamos, Alexander, no por deudas ni alianzas forzadas, sino por lo que sentimos». Bajaron del balcón y regresaron al salón, donde la multitud se dispersaba en un murmullo de felicitaciones. El señor Vanderbilt, con su frac impecable y monóculo reluciente, se acercó primero, estrechando la mano de Alexander con vigor. «Thorne, su coraje y el de la señorita Hawthorne han expuesto la podredumbre. Mis inversiones vuelven duplicadas». Otros aliados emergieron. El banquero Rockefeller, reposicionado de neutral a partidario, prometió referencias para la imprenta Hawthorne. Su voz, señora, ha limpiado el aire de esta ciudad asfixiante. Pero la sanción a Beatriz Alcott llegó con rapidez, como un río desbordado. Al amanecer del día siguiente,
Mientras Nueva York despertaba bajo un cielo plomizo, mensajeros recorrieron la Quinta Avenida. El New York Times publicaba una edición especial, testimonios verificados, incluyendo el de Margaret Hawthorne y deudores liberados. Detallaban el complot de los Alcott, manipulación bancaria y falsificación, la caída de una matriarca. Rezaba el titular en letras gruesas. Beatriz, confinada en su mansión de piedra caliza, vio su imperio desmoronarse. Sus bancos enfrentaron auditorías estatales impulsadas por el fiscal general, un neutral que ahora se alineaba con la ola de indignación pública. Perdió derechos sobre préstamos clave y su hijo, el señor Alcott, fue obligado a dimitir de juntas directivas. Exiliada socialmente, Beatriz partió hacia Europa en un vapor transatlántico, su bastón de ébano golpeando la cubierta como un último eco de poder quebrado. «Han ganado esta ronda», murmuró a su lacayo antes de zarpar, pero su voz se perdió en el viento del Hudson. En la casa Bleecker, el nuevo equilibrio se forjaba con calma. Margaret, transformada por la victoria, su postura más erguida, su vestido de lana gris, ahora adornado con un broche de plata donado por una aliada, abrazó a Melody en la cocina iluminada por el sol invernal. «Hija, has honrado a tu padre. La imprenta no solo sobrevive, florece». Encargos inundaban el taller. Folletos para filantropías, periódicos que narraban la heroína de la tinta. Melody, con voz ahora confiada y compasiva, lideraba a los trabajadores. Su liderazgo, un faro para las mujeres de clase media que la visitaban, buscando consejo sobre deudas y dignidad. Alexander llegó esa tarde, su carruaje deteniéndose con un crujido sobre la nieve fresca. Vestido en un abrigo de lana oscura y bufanda de cachemira, entró con una caja de madera pulida. «Para sellar nuestro pacto, Melody, no con cadenas del pasado, sino con un futuro renovado». Dentro reposaba un anillo sencillo de oro grabado con una locomotora estilizada y una pluma entrelazadas, sin historia tóxica, forjado por un joyero anónimo para este momento. Ella lo tomó, sus ojos verdes encontrando los grises de él. «Por libre elección, Alexander, como iguales». Él deslizó el anillo en su dedo, un ritual íntimo en la sala familiar, donde Margaret observaba con lágrimas de alegría. No hubo besos apasionados aún, solo un abrazo que hablaba de respeto mutuo, de pasados heridos, sanados en confianza. Su transformación era evidente. Alexander, antes el lobo solitario de los rieles, ahora mostraba compasión en gestos pequeños. Donó fondos para una escuela de oficios en el Bajo Manhattan, donde huérfanas aprendían imprenta y mecánica. Melody, de paria expulsada a líder, impulsó una biblioteca pública en Bleecker Street, un legado vivo con estanterías de roble llenas de libros impresos por su familia. «Que nadie más sufra en silencio», declaró en la inauguración, su voz resonando ante una multitud de obreros y damas, liderando con la empatía que había forjado en el ático polvoroso. Los coadjuvantes encontraron sus destinos. Margaret, recompensada con una sociedad en la imprenta expandida, encontró paz en un jardín modesto que plantó atrás, flores de primavera desafiando el invierno. La prima lejana, antes puente frágil, se unió al círculo como aliada fiel, organizando tés inclusivos. Neutrales como los Belmont reposicionaron lealtades, invitando al casal a cenas donde antes solo susurraban. Semanas después, en una tarde de febrero donde el sol derretía la nieve en charcos relucientes, Melody y Alexander cabalgaban por el Central Park emergente, sus caballos piafando sobre senderos embarrados. Él se detuvo bajo un sauce desnudo, girando hacia ella. «Melody, ¿me aceptas como esposo? No por imperios, sino por el hombre que subí al ático por ti». Ella rió, un sonido ligero como el viento. «Sí, Alexander,
por el hombre que me vio más allá de las sedas rotas. Sus labios se encontraron en un beso por amor puro, tierno y profundo, sellando el vínculo bajo el horizonte de rascacielos nacientes. Afuera, la ciudad bullía con locomotoras silbando, un futuro de progreso que ellos moldearían juntos. El legado perduraba. La biblioteca abría sus puertas esa primavera, niños riendo entre páginas, un eco de su triunfo. Pero en el bolsillo de Alexander, una carta suave aguardaba, una invitación de Europa, de un exiliado arrepentido, sugiriendo una visita. Cierre final o nuevo capítulo. El sol se ponía tiñendo el cielo de oro, mientras ellos cabalgaban hacia lo desconocido, unidos en victoria. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en la Ópera Metropolitana, y Nueva York ya no era la misma. La edad dorada se desvanecía en los albores del nuevo siglo, con rascacielos de acero perforando el cielo como lanzas audaces y tranvías eléctricos zumbando por avenidas que antes conocían solo el trote de caballos. La mansión Thorne, ahora hogar compartido en la calle Madison, se erguía con gracia renovada, torres góticas flanqueadas por jardines donde rosales trepaban por enrejados de hierro forjado. El aire de 1997 llevaba el aroma a carbón de las locomotoras y el eco distante de fábricas que impulsaban la nación hacia un futuro incierto. Melody Thorne, de 32 años, observaba desde la ventana del salón principal cómo su hija mayor, Elisa, de 8 años, con ojos verdes heredados y cabello castaño en trenzas sueltas, correteaba por el césped con un libro en la mano. Vestida con un sencillo vestido de algodón blanco, falda hasta las rodillas para jugar, la niña reía mientras perseguía a su hermano menor, Alexander Jr. de 5 años, cuyo entusiasmo lo hacía tropezar en la hierba. Melody sonrió, su mano posándose instintivamente sobre el vientre abultado, donde crecía su tercer hijo. El corsé había dado paso a gowns holgados de muselina azul, adaptados a la maternidad, pero su postura seguía erguida, marcada por la determinación que la había salvado una década atrás. El amor había resistido, no como un fuego devorador, sino como un río profundo que nutría todo a su paso. Alexander, ahora de 40 años, entraba en ese momento por la puerta principal, su figura aún atlética, envuelta en un traje de lana gris, chaleco bordado con hilos plateados que recordaban su juventud. La cicatriz en su mandíbula se había suavizado con los años, pero sus ojos grises brillaban con la misma intensidad. Colgó su sombrero de fieltro en el perchero y se acercó a ella, besando su frente con ternura. El día en las vías fue productivo, Melody. Las nuevas líneas conectan el oeste con mayor rapidez. Pero nada iguala volver a esto. Su voz, grave y cálida, evocaba el ático polvoriento donde todo comenzó. Ella se volvió hacia él, sus dedos entrelazándose como en aquella noche de victoria. Y la biblioteca en Bleecker Street prospera. Hoy inauguramos la sección de imprenta para mujeres. Tu donación de máquinas ha cambiado vidas. Juntos, habían forjado un legado que trascendía fortunas. La imprenta Hawthorne, ahora una empresa próspera bajo la dirección de Margaret, quien a sus 65 años supervisaba con mano firme desde un sillón acolchado, producía no solo folletos, sino ediciones de novelas y tratados sociales que inspiraban a la clase obrera. Margaret, con su vestido de lana gris eterno, pero ahora adornado con un chal de cachemira, pasaba tardes en el jardín de la casa Bleecker contando historias a sus nietos. «Has honrado a tu padre más de lo que imaginé», le decía a Melody en visitas semanales, sus ojos azules empañados por lágrimas de orgullo. Los cambios sociales fluían como un río caudaloso. La biblioteca pública, erigida en piedra clara con ventanas altas que dejaban entrar la luz generosa,
se había convertido en un faro para inmigrantes y viudas, ofreciendo clases gratuitas de lectura y oficios. Melody, con su voz compasiva y liderazgo natural, dirigía comités filantrópicos que abogaban por reformas laborales, inspirada en las luchas de su juventud. Que ninguna mujer sea expulsada de un salón sin voz, declaraba en asambleas, recordando el baile fatídico. Alexander, transformado de magnate solitario a filántropo, expandía sus ferrocarriles con énfasis en salarios justos, honrando la culpa por su madre perdida. Su red ahora transportaba no solo carga, sino esperanza. Vagones con bibliotecas itinerantes que llegaban a pueblos remotos. Pero no todos habían escapado ilesos. Beatrice Alcott había pagado el precio más alto. Exiliada en París tras la humillación de 1887, su fortuna se evaporó en demandas y boicots. Murió en 1902, sola en un apartamento sombrío del barrio latino, su bastón de ébano olvidado en un rincón polvoriento. Su hijo, el señor Alcott, se hundió en deudas, vendiendo propiedades hasta quedar como un sombra de su ambición. La envidia devora a quien la aloja, murmuraba Alexander en noches tranquilas, sin rencor, solo lección. Otros coadjuvantes hallaron redención. El señor Vanderbilt, aliado fiel, legó fondos a la biblioteca en su testamento. Margaret encontró consuelo en la familia creciente, su reuma aliviada por viajes en los trenes de Alexander. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosas y dorados, la familia se reunió en el porche trasero. Elisa leía en voz alta un cuento de hadas, impreso en la imprenta Hawthorne, su voz infantil llenando el aire. Alexander Jr. jugaba con un modelo de locomotora de madera, regalo de su padre, mientras Margaret, sentada en una mecedora, tejía un chal para el bebé por venir. Melody se acurrucó contra Alexander, su cabeza en su hombro. 10 años, y aún subes al techo por mí, susurró ella, evocando el ático con nostalgia dulce. Él rió suavemente besando su sien. Y tú sales del baile con la cabeza alta. Nuestro amor es el riel que nos une. El viento llevó el silbido lejano de un tren, un eco de su viaje compartido. En ese momento, bajo el crepúsculo, la nostalgia los envolvió como una manta cálida. Recuerdos de tormentas pasadas, victorias ganadas con sudor y tinta. Habían casado en una ceremonia íntima un año después de la ópera, en la capilla de la universidad, rodeados de aliados leales. 2 hijos, y pronto 3, testificaban la resistencia de su unión. La ciudad bullía abajo, pero en su hogar el equilibrio era perfecto, un legado de justicia, amor y familia que perduraría más allá de las eras. Mientras las estrellas emergían, Elisa corrió hacia ellos. «Papá, cuéntanos de nuevo cómo subiste al ático». Alexander sonrió, atrayéndola a su regazo. Y así, la historia se tejía en el tapiz de sus vidas, un cuento vivo de redención y triunfo. Mientras las estrellas salpicaban el cielo de Nueva York como diamantes esparcidos por un relojero divino, la historia de Melody y Alexander se convertía en un eco eterno en las calles que una vez los juzgaron con dureza. 10 años después de aquella noche triunfal en la Ópera Metropolitana, su legado no era solo de fortunas recuperadas o enemigos vencidos, sino de un recordatorio vivo, que el coraje nace en los rincones más humildes, como un ático polvoriento o una imprenta endeudada, y que el amor verdadero se forja no en salones de oro, sino en las tormentas de la injusticia. En esta edad dorada que se desvanecía hacia un nuevo amanecer, ellos habían demostrado que una voz alzada contra el poder ciego podía remodelar no solo destinos individuales, sino el tejido mismo de una sociedad dividida por clases y envidias. Piensa en las lecciones que esta narrativa nos deja, queridos oyentes. Primero, la empatía. Melody nos enseña que conectar con el dolor ajeno
sea el luto de una madre en las praderas o la lucha de una viuda en las calles de Manhattan, es el puente que une almas solitarias. En un mundo donde las puertas se cierran por linaje, su pico de conexión inicial nos recuerda que la verdadera nobleza reside en el corazón, no en el apellido. Luego, la indignación, contra villanos como Beatrice Alcott, cuya envidia devoraba todo a su paso, debemos alzar la voz por justicia. Su complot de deudas falsificadas y chantajes nos indigna, sí, pero también nos impulsa a cuestionar los poderes que manipulan desde las sombras. ¿Cuántas historias reales de esa era y de la nuestra han sido silenciadas por tales maquinaciones? Finalmente, la euforia de la victoria. El clímax donde el casal, unidos por elección libre, humilla al opresor y construye un legado de bibliotecas y escuelas. Es la recompensa catártica que nos hace creer que con agencia y aliados leales, el triunfo es posible. Esta historia no termina en el epílogo familiar. Vive en nosotros, motivándonos a enfrentar nuestras propias expulsiones del baile, a subir al techo por lo que amamos y a transformar humillaciones en himnos de resiliencia. Imagina, ¿y si tu propia vida es un guión esperando ser escrito con tinta de coraje? En la era de los Vanderbilt y los Thorne, el cambio social vino de quienes se negaron a ser parias. Hoy, en nuestras ciudades bulliciosas, ese fuego aún arde. Deja que inspire tus batallas diarias, defiende tu dignidad, forja alianzas auténticas y celebra las victorias con la euforia de quien sabe que el horizonte siempre ofrece más. Ahora te invito a reflexionar conmigo. ¿Qué te conmovió más de esta travesía? La mirada empática en el ático, la furia contra los Alcott o el beso bajo el sauce en el parque. Comparte en los comentarios qué pensaste de la historia, cómo te hizo sentir y qué lección llevarás contigo. Para saber quién llegó hasta este final y ayudar a divulgar este canal lleno de dramas históricos que capturan el alma, escribe la palabra locomotora en tu mensaje. Un guiño al broche que unió sus destinos. Tus palabras no solo engalan el video, sino que inspiran a otros a descubrir estas narrativas. Y no te detengas aquí. En los cartones de este video te dejo sugerencias de otras historias similares, romances épicos de la Edad Dorada, intrigas victorianas y triunfos contra la adversidad que te mantendrán al borde del asiento. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita para no perder ninguna y dale like si esta jornada te ha tocado el corazón. Juntos, hagamos que estas tales de coraje y amor resuenen en más oídos. Hasta la próxima aventura narrativa. Recuerda, el techo siempre está a un paso de la salvación. Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable.